pasa, familia? Este es Angelo y en esta ocasión vamos a hablar de por qué J Balvin está en el ojo del huracán por un comentario que hizo en Instagram que no le gustó a muchas personas. Hace algunos días, en uno de los posts que colocó J Balvin en su Instagram, entre otras cosas mencionó una frase que delicó a un montón de gente, sobre todo en Latinoamérica, y la frase era que la pobreza es mental. Ay, Dios mío, ¿qué dijo este hombre? Todo el mundo se le fue encima que porque cómo va a decir que la pobreza es mental, que vaya y dígale eso al 80% de colombianos que son pobres, y todo el mundo empezó a irse contra él, que porque no, que estaba equivocado, que la pobreza no es mental. Pero entonces vamos a analizar lo que él dijo y vamos al fin a definir si la pobreza es o no mental, a ver si lo vemos desde otra perspectiva y a ver si J Balvin de verdad estaba tan equivocado o pues por el contrario tenemos algo para aprender de ahí. Lo primero es tener en cuenta que si la pobreza es mental, la riqueza también. El problema es que los que son mentalmente pobres siempre se dan por aludidos cuando sienten que los están atacando de alguna manera, e incluso cuando hay frases como esta que no son para nada atacantes, también sienten que los están atacando a ellos con eso. Muchos de los detractores de esta afirmación de J Balvin decían: Balvin, pero tú no te das cuenta que mucha gente en Latinoamérica trabaja y toda su vida ha trabajado y que tiene un montón de experiencia pero sigue siendo pobre. Y es que hay una conciencia errónea de que los pobres trabajan y no ganan nada, y que los ricos trabajan poquito y ganan demasiado. Pero la comparación de que los pobres trabajan demasiado y no ganan nada y los ricos trabajan poco y ganan mucho no es del todo exacta, porque los ricos de alguna manera están trabajando poco pero inteligentemente, y de ahí comenzaron a crecer, a delegar y pues llegar a su posición. El pobre mental siempre piensa que su pobreza es culpa de otro, que el jefe no lo asciende, que el gobierno le roba, que no le pagan lo suficiente, que los impuestos que pagan, que todo está muy caro. Y es que hay algo que aprendí que me cambió la perspectiva de todo esto, y es que cuando tú no te responsabilizas de tus problemas y tú te pones a señalar a los demás como culpables, en el momento en el que tú señalas siempre hay un dedo señalando a lo que tú crees, pero 3 dedos señalando a ti mismo. El culpar a los demás por tus propias desgracias es el primer paso para confirmar tu pobreza mental, en resumidas cuentas. Pero ¿qué es entonces la pobreza mental? La pobreza o riqueza mental es una serie de pensamientos que funcionan como base a todo lo que hacemos en la vida y por lo cual tenemos los resultados que tenemos. Por ejemplo, lo que está en el pensamiento luego se convierte en un sentimiento, y lo que es un sentimiento luego se convierte en una acción, y la acción pues va a traer un resultado. Y teniendo en cuenta toda esta cadena, entonces tenemos que el pensamiento es igual al resultado, por lo cual si tenemos pensamientos y una mentalidad pobre, pues el resultado va a ser una vida pobre en todos los sentidos. No solamente estamos hablando a nivel económico, sino a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel de los amigos, a nivel social. Todo va a radicar en torno a la pobreza. Pero bueno, vamos a ver cómo se identifica la pobreza mental, y si tú eres una persona que tienes uno o más de estos ítems, pues ya tienes de pronto una base para ir mejorando y cambiando en caso de que quieras cambiar, ¿no? Lo primero es que no tienes el conocimiento suficiente de cómo manejar tu dinero, inteligencia financiera que llaman. Lo otro es que malgastas tu dinero comprando cosas que no necesitas o comprando artículos o servicios solamente por impulso, porque crees que te lo mereces y ya. Otra de las pistas claras de una persona pobre mental es que se mantiene infeliz y amargada por todo, porque cree que no tiene lo que se merece. También en la mente de estas personas siempre están protagonizando frases como no tengo dinero, después cuando tenga dinero, y siempre van a encontrar una excusa basada en el dinero para no emprender algo, para no empezar un proyecto, y simplemente para mantenerse igual que como están, para mantener sus vidas de las que tanto se quejan, pero tampoco actuar en pro a cambiar lo que no les gusta. También son personas que suelen vivir preocupadas por el exterior, por su apariencia, y preocupados por el qué dirán, en lugar de crecer intelectual, espiritual y económicamente, por ejemplo. También suelen ser esas personas que se mantienen endeudadas porque gastan más de lo que ganan. O bien son personas que no creen en sí mismos, que uno va a ver como ciertas cosas de la personalidad y uno se da cuenta que no creen en ellos mismos, en lo que hacen, y creen que no son capaces de llegar a alcanzar las cosas que tanto sueñan. Pero por otro lado hay otros que sueñan mucho, que basan su vida en soñar, pero nunca accionan ni hacen nada por llegar a lograr esos sueños. Solo se quedan ahí esperando a que todo sea perfecto, a que el día perfecto, los motivos perfectos, las personas perfectas lleguen, y para cuando todo eso llegue entonces ya ellos accionan, pero lastimosamente ese día nunca va a llegar. Son esas personas que quieren resultados rápidos y fáciles, de esos que caen en las redes de mercadeo, en las vainas piramidales, en tratar de comprar la lotería a ver si se la ganan rápido. Entonces son ese tipo de personas que a nivel de personalidad quieren resultados ya. Y valga aclarar que las cosas que en realidad valen la pena y que hacen un cambio para toda la vida son las cosas que llegan con trabajo, con esfuerzo y con tiempo. Critican a los ricos solamente y por el hecho de ser ricos, y en alguna parte de su ser
piensan que los ricos son los culpables de sus problemas de pobreza. Suelen ser negativos, amargados, criticones, y también es difícil en la mayoría de ocasiones que acepten que se equivocaron. La verdad es que tienen un orgullo bastante... El problema de todos estos malos hábitos es que son heredables y las personas que viven con ellos pueden aprender de ellos, e incluso todo lo que hacemos nosotros es energía y esa energía se contagia. Entonces, al ser cosas heredables, posiblemente están criando unos hijos y unas próximas generaciones que también se van a sumir en la pobreza. Volvemos a lo mismo de antes, a la pobreza mental, que nos lleva a sentirnos pobres y que esos sentimientos nos hacen actuar como pobres, y esos actos nos llevan a tener una realidad y unos resultados pobres. Muchas personas dicen, bueno, es que nosotros trabajamos y no logramos nada, no tenemos nada. ¿Eso por qué pasa? Entonces somos pobres por trabajar bastante. No necesariamente el trabajar bastante te hace pobre, pero es que hay algo que entender, y es que el éxito financiero no se encuentra tras trabajar, sino en trabajar, incluso a veces menos pero más inteligentemente. No importa si tú llevas 10, 20, 30 o 40 años seguidos trabajando, si estás trabajando de la forma incorrecta, son 30 años trabajando y tomando experiencia incorrecta. Por ahí escuchaba de hecho que de nada sirve que hayas tenido 30 años de experiencia cuando has sido de experiencia errónea, porque lo único que has ganado realmente durante esos años es experiencia que no te va a servir para nada. Y sin importar cuántos años tengas de trabajar en lo que no es, te va a tocar volver a comenzar de ceros, así que va a ser mucho más difícil después de tantos años volver a comenzar desde cero y comenzar a caminar con la experiencia correcta. Así que es sencillo y lo repito por última vez. Recuerda que lo que tienes en tu mente pasa a tus sentimientos. Tus sentimientos son los que te hacen mover en pro de lo que tú tienes aquí. Entonces tus acciones van a ser basadas en lo que tienes aquí, y tus acciones te van a llevar a tener unos resultados que son directamente proporcionales a los actos que hiciste para lograrlos. Así que si tú vives en una realidad de pobreza, fue porque realmente todo eso comenzó desde tus pensamientos de pobreza, y no solamente desde los tuyos. Puede que tú ni siquiera sabías que todo esto existía, sino que todo esto vino desde tus generaciones anteriores que te pasaron toda esa información errónea, pero tú en este momento puedes cambiarlo. Eso es totalmente reversible si tú quieres. Por lo cual concluimos que J Balvin tenía razón, la pobreza es mental.